También para decirles que aquí están integrantes, agentes pastorales de las 4 dimensiones. No es exclusivamente para una dimensión, es para toda la diócesis y la intención es que ustedes puedan conocer bien el tema de la prevención del abuso, la prevención de los malos tratos que a veces ocurren en nuestra iglesia y cómo nos comprometemos cada vez más con el cuidado de los niños, las niñas, los adolescentes y de las personas vulnerables que llegan a la iglesia a buscar apoyo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, esta capacitación lo que quiere es que nos formemos y armemos un equipo que pueda en su misma parroquia ser un referente, que ustedes puedan ser un referente en su parroquia, en la que si alguien en su parroquia tiene una duda de alguna situación que pueda ocurrir de los temas que vamos a hablar esta semana, les pueda preguntar y ustedes puedan tener alguna respuesta. Y en todo caso, igual estamos en contacto con Hermana todo el Soledad equipo es. que ahora lo voy a presentar, ¿ya? Entonces, ven, va a estar la gente de liturgia, está de coinonía, de martiría y de diaconía, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos haciendo esta, esta capacitación? Sí, brevemente voy a comentarles, ¿no? Nuestra iglesia está llamada a servir la vida, ¿no es cierto? A ser sal y luz del mundo, eso lo hemos escuchado muchas veces desde muy jóvenes en mi caso. Nuestras palabras, nuestras acciones, nuestra manera de relacionarnos, nuestros espacios, nuestras estructuras físicas, las capillas, los salones, todo debe anunciar el reino de Dios. Debe anunciar que es posible Denise, ¿está en mecánico o automático? Vale. y es bueno, ¿no? También nuestra valoración debe afirmar también nuestra valoración y respeto a la dignidad de cada ser, de cada persona, tenga la edad que tenga, venga de donde venga, ¿no? Debemos sentirnos miembros de un solo cuerpo, que sufre y se alegra en solidaridad total. Pues cuando un miembro sufre, todo el cuerpo sufre. Eso dice Corintios, ¿verdad? Lo hemos leído también. Entonces, lo que queremos es ir generando una cultura de buen trato, porque esto no es una opción. Tratarnos bien no es una opción, no es algo que yo puedo decir, ahora quiero tratar bien y ahora no quiero tratar bien, sino es una exigencia evangélica. Tenemos que buscar una motivación auténtica y el tiempo necesario para actuar y reconocer que hay acciones que no pueden esperar. En nuestra iglesia necesitamos crecer, avanzar, y por eso Monseñor Jorge Izaguirre, esperemos que nos acompañe ahora, ha creado en el año pasado, el año 2025, una comisión diocesana de protección del menor y adulto vulnerable, así se llama, ¿no? Y no es una comisión exclusivamente de una dimensión, es una comisión de protección del menor y adulto vulnerable para las 4 dimensiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de esta comisión hay 2 comités pequeños, uno que es para escuchar los casos, las situaciones que puedan ocurrir y atenderlos, y el otro comité es el de prevención de abusos y cuidado de la persona, donde estamos justamente integrando esta comisión el hermano Gilberto, que está allí con nosotros, está la hermana Rosamelia, que es de la sabiduría, está el padre Nick Alcín, está Carolina Floríndez, que es una abogada, está Ricardo Matías, que es un psicólogo de Caritas Chosica, que apoya mucho este tema, nos apoya mucho en todo el trabajo que estamos haciendo, impulsando a partir de esta comisión, pero que el trabajo previo lo ha hecho también Caritas y la Pastoral Social, ¿no? Está Melania Rubio, Irene Arango, ¿no? Entonces, estos miembros de la comisión hemos estado reuniéndonos
y hemos preparado toda esta capacitación pensado, coordinando, pidiendo opiniones, buscando apoyo para iniciar este trabajo, ¿no? Por eso hoy empezamos para conocer mejor de qué se trata toda esta capacitación y qué queremos con ustedes. Por eso le voy a dar el pase al hermano Gilberto para iniciar con una pequeña oración. Sí, muchas gracias, Soledad. Entonces, para los que no me conocen, soy Gilberto, soy hermano de la comunidad Santo Espíritu, vivo en Huaycán, la parroquia San Andrés. Acá estarán algunos de mi parroquia. Contento de estar aquí compartiendo, ¿no? Y soy miembro del Comité de Prevención y Cuidado de las Personas. Entonces, ahorita vamos a comenzar con un momento de oración poniéndonos a la presencia de Dios a comenzar este curso. Les voy a pedir por favor que mantengan apagados sus micrófonos, porque cuando ustedes no se dan cuenta, pero otro está hablando, se entrecorta, se corta, molestamos. Así que hay momentos en la oración en la que vamos a tener que hablar, pero lo haremos con los micros cerrados. Es bueno de todas maneras repetir las palabras, porque la oración también pasa por la boca, ¿no? Entonces es bueno, no porque no tengo micrófono cerrado, me estoy callado, no. Participo de todas maneras, pero con el micrófono cerrado. Entonces voy a compartir el PPT para comenzar nuestra oración. No sé cómo se quita eso allá. Bien, entonces, una de las causas principales del que se den los abusos es el tema del poder mal vivido, mal ejercido. Y justamente ayer hemos celebrado el primer domingo de Cuaresma y hemos estado reflexionando sobre las tentaciones de Jesús, ¿no? Y justamente las tres tentaciones son tres tentaciones que tienen que ver con el poder. El pan es la tentación del poder sobre uno mismo, la vida de uno mismo. Cuando lo lleva al cerro, le muestra todos los territorios, la tierra. Esa es la tentación de tener el poder sobre los demás. Y finalmente, que lo lleva para que se tire de la torre del templo, ese es el poder sobre Dios. Entonces, Jesús rechaza todos estos poderes y tiene otra manera de vivenciar el poder. Entonces, ese camino de Cuaresma que hemos empezado y este curso que vamos a comenzar, justamente nos exige ponernos en el camino de Jesús. Nos exige cambiar el rumbo de nuestra vida, de nuestro ser iglesia, de nuestra forma de relacionarnos entre nosotros, haciendo que sea cada vez más parecido a lo de Jesús. Por eso les invito a escuchar esta canción siguiendo la letra en no sé por qué no avanza. Ahí está. A ver si podemos. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano. Que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder.
Jesús, yo quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe. Que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Vamos a escuchar ahora un texto muy conocido del Evangelio de San Lucas, al capítulo 17. Dijo Jesús a sus discípulos: es inevitable que haya escándalos y caídas, pero pobre de al que las provoque. Mejor sería que lo arrojaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, antes que hacer caer a uno de estos pequeños. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Ese texto que acabamos de escuchar es un texto de los que yo llamo textos trampas, porque pone ahí cosas tan malas que uno no se siente aludido. O sea, nadie de nosotros siente que, bueno, yo no he provocado ningún escándalo, no he hecho ningún abuso. Entonces, ese texto, esas palabras, son por los que han hecho algo, ¿no? Entonces, como que nosotros rápidamente nos sentimos bien, y no estamos ahí, ¿no? No nos sentimos interpelados. Sin embargo, ese texto, y lo vamos a ver a lo largo de este curso, nos quiere provocar también para decir que cuando sucede algo, tenemos que preguntarnos qué es lo que hemos dejado de hacer para que esto no suceda. O sea, cuando ocurre un escándalo, una caída, un pecado, un mal, no es solamente de los actores, de lo que hace el daño de la víctima, sino también los demás, qué han hecho y qué no han hecho para que esto ocurra o no ocurra. Entonces, tenemos que dejarnos cuestionar por esas palabras y no pensemos que están dirigidas a otros, están dirigidas a nosotros, hoy, en esta noche. El Papa Francisco en 2018 nos invitaba entonces a pedir perdón. Él mismo pidió perdón por tantas cosas que habían sucedido en el interior de nuestra iglesia. Vamos a escucharlo juntos, haciendo nuestra esta oración, este pedido de perdón del Papa Francisco. Con vergüenza y arrepentimiento, como comunidad eclesial, admitimos que no supimos estar donde debíamos, que no actuamos a tiempo, reconociendo la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando en tantas vidas. Hemos descuidado y abandonado a los pequeños. Pedimos perdón por los pecados propios y ajenos, por los crímenes de abuso sexual, de poder y de conciencia cometidos por un número significativo de ministros y consagrados. Vamos a terminar este breve momento de oración que nos introduce a este recorrido, a este curso de apóstoles de la prevención, con esta oración penitencial. Yo iré leyendo y ustedes pueden repetir con los micrófonos apagados las respuestas que están en negrilla. Hermanos y hermanas, con humildad nos presentamos ante el Señor
reconociendo nuestros pecados, los pecados de nuestra iglesia, y pidiendo perdón por las heridas infligidas a tantos inocentes. Todos, Señor, ten piedad de tu iglesia. Con vergüenza, arrepentimiento, confesamos que no supimos estar donde debíamos, que no actuamos a tiempo y que hemos descuidado y abandonado a los pequeños y vulnerables. Cristo, ten piedad de tu iglesia. Pedimos perdón por los crímenes de abuso sexual, de poder y de conciencia cometidos por ministros y consagrados, por agentes pastorales laicos y laicas. Pedimos perdón por el silencio, por la falta de respuesta y por la ausencia de justicia. Señor, ten piedad de tu iglesia. Oremos. Señor Jesús, tú que dijiste, dejen que los niños vengan a mí, acoge en tu corazón a quienes han sido heridos y haz que tu iglesia emprenda un camino de conversión para ser un lugar de cuidado, de verdad, de justicia y de reparación. Amén, así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, hermano Gilberto, con nuestra oración como una iglesia. Empezamos entonces. Voy a presentar a la ponente de hoy. Ella es hermana Noelí Ríos Manso, es religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Santa Cruz en el Perú. Ella es licenciada en Psicología Clínica y Social en la UNIFE. Ha estudiado una maestría en Diseño y Monitoreo de Programas y Políticas de Desarrollo en la Universidad Católica y también es magíster en Prevención de Abusos en la Iglesia Católica. Ahora se desempeña como secretaria ejecutiva de la Comisión Episcopal de Protección del Menor y Personas Vulnerables, desde la Conferencia Episcopal Peruana, y es coordinadora del Centro de Escucha, allí mismo, ¿no? Entonces, bienvenida, hermana Noelí. Vamos a tener 2 momentos. Hermana Noelí va a tomar un tiempo para la exposición. Luego vamos a tener un momento de preguntas y luego hermana Noelí va a responder las preguntas y cerrar, dar algunas conclusiones finales. Entonces les pedimos cuidar los micrófonos y le damos pase, Noelí, bienvenida y muchas gracias por tu apoyo siempre. Gracias, Soledad. Buenas noches con todos y todas. ¿Me escuchan bien? Sí. Es un gusto poder estar con ustedes, toda vez que ustedes son una de las jurisdicciones que empezó todo este trabajo desde el 2019, juntamente con Soledad y otras personas más de la prelatura de Huamachuco, de la diócesis de Chimbote, de Chiclayo, del vicariato de Iquitos y Pucallpa, ¿no? Quienes empezamos este trabajo el 2020 y así como hoy, reunimos a más de 400 personas virtualmente junto a Monseñor Robert Prevost, que hoy es su santidad el Papa León XIV, ¿no? Y nos aventuramos en esta tarea de ser discípulas, discípulos y apóstolas de la prevención, ¿no? Con el aliado muy claro y muy fuerte en ese momento y hasta el día de hoy, que es la institución que se dedica a investigación sobre esta temática de la prevención de los abusos, como ese PROME. Y bueno, hoy por hoy podemos compartir las experiencias a partir de algo concreto, ¿no? Que es toda la problemática de los abusos al interior de la iglesia. Y hacemos esta labor que muchas veces incomoda y va a incomodar, seguir incomodando, porque es una realidad. No es que se nos ocurrió a un grupo de personas, no, es una situación y un hecho real que existe, ¿no? Entonces voy a partir con ustedes algunas filminas, seguramente que muchos de ustedes también tienen un sinnúmero de experiencias que esta noche
probablemente va a resonar en algo, ojalá, lo que yo voy a compartir con ustedes desde mi experiencia y desde los 3 documentos bases que este año estamos trabajando como conferencia. El documento, vamos a decirlo así, madre, que es Ustedes son la luz del mundo, que es el motu propio del Papa Francisco, quien asume esta tarea tan difícil y dolorosa, como ya hermano Gilberto ha presentado esta carta dirigida del Papa Francisco al pueblo de Dios pidiendo perdón, pero también mencionando algunas acciones concretas y llaves en esta tarea, en este discipulado de la prevención, ¿no? También están los documentos que son de consulta y que señalan la ruta y que clarifican mucho más este motu propio del Papa Francisco, como lo son el Vademecum en su versión 1 y 2 actualizada, y las líneas guía que desde el 2022, diciembre, rigen un poco nuestro actuar como iglesia peruana, ¿no? Concretamente, desde las diversas jurisdicciones y sus realidades características, ¿no? Entonces, déjenme compartir por aquí. Me avisan si se ve. Ok. Entonces, quiero partir un poquito, ¿no? Desde este documento del motu propio, pero que también es una cita desde el Evangelio de Mateo 5:14, ¿no? Ustedes son la luz del mundo. Me gustaría hacer una introducción, ¿no? A modo de explicarles a ustedes que el objetivo para esta noche es de ver, profundizar y reflexionar sobre el rol de cada uno de las personas que se encuentran presentes esta noche desde la Vicaría 2 de la Diócesis de Chosica, sobre todo agentes de pastoral todos con una realidad compartida que es nuestro compromiso bautismal de ser discípulos, discípulas, ¿no? Que somos enviados, primero que somos llamados y luego enviados, ¿no? A hacer esta tarea del discipulado de la prevención, ¿no? Y precisamente el Papa Francisco en varias oportunidades, específicamente en la cumbre de febrero 19 a febrero 21 del 2019, donde él reúne a todos los presidentes de las conferencias episcopales, el cardenalicio y varios especialistas en comunicación, pero también principalmente la figura de los supervivientes, aquellas personas que han superado su situación de víctimas que después de más de 15 años han decidido tomar su voz con el apoyo del entorno, de su familia, de las comunidades, para poder hablar de su situación y denunciar, ¿no? Y él nos dice que la iglesia debe ser una casa segura para todos y todas, ¿no? Entonces, si hay algo que perturba esa confianza, ese espacio seguro, nuestro rol es de poder observar, afinar nuestra mirada, pero también afinar nuestra reflexión y nuestra voz para poder, ¿no? Hablar de esas situaciones que incomodan y que muchas veces nos da mucho miedo hablar y asumir el liderazgo de una denuncia, ¿no? Entonces, el Papa Francisco tenía claro que estas situaciones de abuso a menores no es solo un delito, ¿no? Sino que también lo tipifica como un pecado, un crimen, ¿no? Voy a minimizar acá, y traición pastoral, ¿no? Quienes realmente están haciendo uso indebido de la autoridad traducido como poder, ¿no? Están cometiendo un pecado, un crimen y una traición, ¿no? A la confianza, al llamado dentro de la doctrina social de la iglesia para vivir el evangelio en su plenitud, ¿no? Otro aspecto que me gustaría hablar a modo de introducción es que esta crisis de los abusos lo señala muy bien en muchos momentos el Papa Francisco, que ha provocado una crisis, una herida profunda en la Iglesia Universal,
¿no? Se estima cronológicamente que hace 50 años es que se empiezan a visibilizar, tanto en Europa, desde el 2012, en Estados Unidos con mayor fuerza, ¿no? Y también en el Perú desde el año 2011, donde a través de los medios se empieza a saber mucho de lo que sucedía al interior del sodalicio de vida cristiana, ¿no? Tanto así que se formó una comisión de la verdad para poder escuchar a las diversas víctimas, ¿no? Y sus versiones y poder atender con una comisión mixta de diversos profesionales que pudiera brindar el soporte en ese momento. También el Papa Francisco nos hace un llamado a una conversión, no solamente institucional, como bien lo dijo hermano Gilberto, ¿no? En este tiempo de Cuaresma tenemos la posibilidad y oportunidad, ¿no? De vivir esa conversión personal e institucional. Si sabemos o vemos o escuchamos de algún caso, es sí un compromiso, es sí un llamado para actuar, ¿no? Cuando Soledad me pedí un poquito reflexionar esta noche sobre el tema de poder en la vida eclesial, ¿no? Podíamos hablar desde, y ustedes saben que como en el mundo civil, como peruanos y peruanas, tenemos leyes que nos amparan y protegen desde nuestro derecho, ¿no? Como peruanos y peruanas, también dentro de la iglesia nos rige el derecho canónico, ¿no? Entonces, cuando hablamos de poder, según el canon 129 de derecho canónico, estamos hablando, ¿no? De la autoridad para gobernar en la iglesia, ¿no? Por eso es que citamos el 129, el numeral 129, y ustedes los pueden buscar y googlear también para poder complementar un poco más esta información, ¿no? Y nos habla que esta autoridad otorga potestad correspondiente propiamente a quienes han recibido el sacramento del orden, específicamente a los obispos, a los presbíteros y diáconos, ¿no? Entonces, las relaciones de poder dentro de la iglesia se dan a ese nivel más formal, más desde el derecho canónico, ¿no? A específicamente estos tres grupos de personas que he mencionado. También señala la autoridad espiritual, ¿no? Cuando hablamos de poder en el mejor de los propósitos, ¿no? La autoridad vista como un servicio, ¿no? Y estos tres grupos de personas, tanto obispos, presbíteros y diáconos, están llamados a servir desde su ordenación como personas que acompañan espiritualmente a poblaciones dentro de sus jurisdicciones, ¿no? Y también nos habla de un sentido de influencia moral y pastoral. Moral porque somos figuras referentes y a veces también los laicos y laicas con roles otorgados por decretos por estas autoridades, ¿no? Tienen ese deber moral y pastoral de poder acompañar y caminar junto a poblaciones en la jurisdicción que les compete, en la jurisdicción correspondiente, ¿no? Entonces vemos que desde el derecho canónico el problema no es la autoridad vista como servicio, sino el abuso de poder, ¿no? No miramos el poder como una posibilidad de autoridad, ¿no? Plenamente ejercida, ¿no? Integralmente, sino como una oportunidad para abusar y maltratar verbal, en algunas oportunidades física y espiritualmente a través del uso de la conciencia de otras personas que acompañamos, ¿no? El famoso clericalismo, y muchas veces no son los clérigos o los religiosos o religiosas a veces que son los que ostentan una cultura, una actitud clericalista, ¿no? Muy desde el autoritarismo, ni siquiera desde la autoridad ejercida como servicio, ¿no? Y
precisamente este es un mal que vamos descubriendo, ¿no? En estos 6 años que me ha tocado escuchar diversas situaciones, también he escuchado a grupos de laicos y laicas con rol em, ejercido desde sus obispos, ¿no? U ordinarios, como lo señalan los documentos en terminología correcta hablando, ¿no? Vienen para ser escuchados porque su párroco no rinde cuentas en lo económico, su párroco no es transparente en los procesos para elegir personas, líderes en los grupos, no es una persona transparente, ¿no? Para poder llamar a la comunidad e informar de ciertas actividades y específicamente de ciertas donaciones, ¿no? Entonces, ese es un mal que todavía hasta la actualidad se repite, ¿no? Cómo es que las fuentes cooperantes, ¿no? Niegan el apoyo, y me pasó con una jurisdicción específica en el Perú, que nos tocaba elaborar un proyecto para una fuente cooperante y el requisito era que la jurisdicción hubiese rendido todas las cuentas de todo el tiempo, de hace más de 15 o 20 años atrás, ¿no? Por ayudas que fueron ofrecidas y que hasta el momento no había una rendición tanto financiera como de progreso del desarrollo del proyecto o de los proyectos impulsados por esta fuente cooperante, ¿no? Entonces es un tema que a veces uno piensa que es mínimo, pero que se convierten, ¿no? En ejemplos y se convierten en una historia sin fin de no transparencia en la rendición de cuentas y por ende en el trabajo con las poblaciones destinatarias que puedo decir con mucha tristeza, necesitan mucho del acompañamiento, ¿no? De la formación y del apoyo externo, y por qué no decirlo también interno, desde el personal, desde las autoridades dentro de las diferentes jurisdicciones de la Conferencia Episcopal Peruana. También el poder como raíz, ¿no? Podemos decir, tiene una base que lo sostiene y lo sustenta, ¿no? Y se ven actitudes bien concretas, la manipulación espiritual, ¿no? La famosa frase muchas veces que se repite cuando escucho personas que vienen para poder liberar la carga que llevan, y es esto de, si no haces tal cosa, Dios te está mirando, Dios te va a castigar, y si tú denuncias a tu párroco, Dios te va a castigar porque yo soy sacerdote o yo soy religiosa, ¿no? También eh, esta mañana me tocaba compartir con la pastoral social de la diócesis y les decía, ¿no? Que tuviéramos 2 minutos para pensar cuánto vacío a veces afectivo mantenemos y a veces no somos conscientes de eso, y cuánto vacío afectivo y carencia afectiva tienen las poblaciones destinatarias con las que trabajamos. Supuestamente estamos formados y formadas como clérigos religiosos y religiosas para trabajar y tomar los límites y las distancias. Eso no quiere decir que no establezcamos vínculos con la población destinataria con quienes trabajamos, pero debemos tener claro, y cuando estamos confundidos o confundidas, tener la capacidad y humildad suficiente como para decir, necesito ayuda porque no estoy respondiendo objetivamente al trabajo que he asumido, a la misión, al apostolado que he asumido, ¿no? Y también la obediencia entendida o interpretada de un modo literal, ¿no? La obediencia de pronto a su párroco, a los sacerdotes, al obispo, ¿no? De forma unilateral, ¿no? La obediencia es dialogada, y en ese estilo de una obediencia dialogada tenemos el gran ejemplo
de Jesús cuando se apartaba también para orar y para poder entender, ¿no?, la voluntad de Dios como una obediencia dialogada. Entonces, el abuso de poder encuentra un abono ahí, vamos a decir, cuando la obediencia es entendida unilateral, ¿no? Yo soy un agente pastoral, entonces debo obediencia ciega a, no. Somos personas adultas, tenemos criterio para dialogar, para orar, para discernir. Dios nos ha dado ese don a todos y a todas. Y yo en estos últimos años digo que me encanta trabajar en equipo porque cada persona trae su don, su aporte al trabajo común, ¿no? Y por último, un abono que permite estas situaciones de abuso de poder es esta cultura del silencio, ¿no? Como tú eres mi amiga, Soledad es mi amiga, entonces yo voy a guardar silencio sobre algunas actitudes que yo veo que no están bien según mi capacidad de discernir y de diferenciar qué situaciones sí favorecen el ejercicio de una autoridad dialogada, ¿no?, y vista como un servicio, y qué actitudes son abusivas, ¿no? Y definitivamente violentan la dignidad de la persona, ¿no? Tenemos un referente en el Vademecum 1, ¿no? Señala que el abuso puede involucrar violencia, amenaza, abuso de autoridad y probablemente lo último que les mencionaba, ¿no?, una cultura o el mandato del silencio, ¿no?, donde hay un chivo expiatorio en el grupo, en el equipo, ¿no? Y por Dios, por favor, ¿cómo le vamos a hacer eso a nuestro párroco? Nuestro párroco es perfecto, la hermanita también, ¿no? Entonces, según el Vademecum y el derecho canónico, ¿no?, hay delitos más graves, ¿no?, como el abuso sexual contra menores, no solamente el abuso de poder, pero el abuso sexual contra menores de 18 años, contra personas vulnerables, y también hoy por hoy, a través de la IA, la inteligencia artificial, se puede ver también algunas situaciones de la producción o posesión de pornografía infantil, ¿no? A través de las redes o los medios se han encontrado evidencia que se está incrementando el uso de estas producciones, ¿no?, o imágenes que definitivamente van en contra de nuestros menores específicamente. Y me ha tocado escuchar el año pasado, casi a finales de año, dos situaciones, una la de un catequista y la otra era de un padre de familia dentro de la catequesis de confirmación, ¿no? Por error o intencional, no creo que sea por error, dos veces consecutivas, que la persona envíe fotos a otra madre del grupo de confirmación, fotos obscenas de la persona, ¿no?, dirigidas a ella como madre. Entonces, y otra situación de un catequista que también envía, ¿no?, los famosos emoticons a los menores o mayores, a veces dentro del programa de confirmación. Hay jóvenes que ya cumplieron los 18 años, pero están en el grupo de WhatsApp famoso, donde se hace uso de horas eh, pasadas de las 8 de la noche para poder comunicarse, ¿no? Y este año se está viendo la posibilidad de hacer un manejo mucho más regulado y que sean los padres que autoricen, o los padres quienes sean los directos, los directos responsables de recibir esas comunicaciones de los catequistas, y no de los catequistas directamente hacia los menores, ¿no? Porque está produciendo malas interpretaciones, realidades, como les digo, que yo dudo que está bien una vez, puede ser por error, pero dos veces no creo que ya la situación sea un error, ¿no? Sino es algo que ya está intencionalmente siendo enviado.
Y para esta cita, ¿no? De los delitos graves también pueden ir, hay una referencia jurídica desde el canon 1398, inciso 1, desde la reforma del año 2021, en diciembre, ¿no? Donde se especifican, ¿no? Explícitamente estos delitos de pornografía infantil, lo último que mencioné. También se amplía la protección en casos de abuso a personas mayores de 18 años, consideradas personas en condición y en situación de vulnerabilidad. Y también se especifica claramente, ¿no? Eh, Cuando se prueba, ¿no? A través de la investigación previa que ha habido, objetivamente hablando, o se ha cometido delito contra menores, ¿no? La expulsión del clérigo de la orden como clérigo, valga la redundancia, ¿no? Entonces, también podemos encontrar en el motu propio del Papa Francisco cuando nos habla claramente de cómo o por qué una persona es considerada vulnerable, ¿no? Y dice literalmente, ¿no? Una persona está en una condición de vulnerable por enfermedad, deficiencia física o psíquica o privación de libertad, ¿no? Tiene limitada su capacidad de comprender o de resistir. Cuando hablamos de comprender, se refiere a la propuesta, a los signos que el presunto abusador va haciendo, ¿no? A esa recurrencia en la actitud de ofrecer regalos, de ganar la confianza del entorno, de la familia, ¿no? Pero también porque es tanta la confianza que la presunta víctima o la familia o la comunidad, el entorno de la presunta víctima, tiene sobre esta persona que es tan difícil de creer que el presunto abusador está buscando cualquier situación y oportunidad para perpetrar el delito, ¿no? O la acción de abusar de un menor o de proponer situaciones indebidas que atentan contra el sexto mandamiento a una persona mayor de 18 años, a una agente de pastoral que también está casada o no, pero el clérigo o la religiosa o el religioso tiene un compromiso ya hecho, ¿no? Entonces, no solamente vulnera a la persona, pero también comete una falta grave, un delito grave a su propia opción y consagración, ¿no? Y podemos ver que esta terminología, esta definición, ¿no? Amplía, ¿no? La recurrencia o el delito más allá de solamente cuando hablamos de menores, sino también a personas adultas, ¿no? Entonces, estamos hablando de una realidad dentro de nuestra iglesia de concretamente un abuso en sus diversas tipificaciones, en sus diversas manifestaciones, ¿no? Como decía al inicio, no es un tema que se nos ha ocurrido en la Conferencia Episcopal Peruana, no. No es un tema que hemos vivido como país y lo seguimos viviendo cada vez que hay una llamada de alguna jurisdicción y se hacen denuncias porque no son atendidas en su jurisdicción y recurren al centro de escucha de la Conferencia Episcopal Peruana. Estas situaciones y realidades de abuso dentro de la iglesia, hay casos múltiples en diversos países, ¿no? Hay un impacto mediático, nos enteramos porque todos los medios, ¿no? En 5 minutos ya una noticia es global, ¿no? Si se sabe de algún caso, ya es global y nos enteramos. También porque vamos viendo que hay un alejamiento de la feligresía de nuestras iglesias, de nuestras parroquias, de nuestras jurisdicciones, ¿no? Ya no tenemos credibilidad, ya no hay una confianza plena
debido a situaciones que de pronto no ocurren en la diócesis de Chosica, pero ocurren en las jurisdicciones aledañas, vecinas. Entonces la gente no dice tal persona de tal lugar, dice los católicos y católicas son A, B, C, D, E abusadores, ¿no? Y esto ha ocasionado que, si bien es cierto, tenemos una feligresía que confía, que tiene mucha fe, que le pone mucho punch al trabajo pastoral, a todas las diversas actividades que se organizan como jurisdicción, como vicaría, como parroquia, como capilla, también a veces lo que para mí puede ser un motivo de manejo de una situación crítica, para otros es escándalo y es la pérdida de su fe, ¿no? Probablemente son personas que están en el camino fortaleciendo todavía su fe, identificando, ¿no? Cuáles son los elementos de pronto internos, pero luego vienen los elementos externos y escandalizan. Y esos elementos pueden ser estas situaciones que causan conflicto de fe, pero que son reales y que tienen que ver con la falta al sexto mandamiento, ¿no? Entonces, como toda realidad, hay voy a decir, dos espacios. Uno que es de pronto la crisis y la oscuridad como vivencia eclesial, pero del otro lado también existe la luz, y esa luz es el trabajo que en el caso de ustedes empezó con Soledad en la diócesis de Chosica y luego siguieron otros, ¿no? Soledad ha mencionado a Cáritas, a Ricardo Matías, de repente otras personas que sí van haciendo un caminar, van buscando espacios comunes para poder socializar, buenas experiencias, experiencias que han dado buenos resultados y que son como luces, ¿no? Entonces, hoy por hoy, como iglesia peruana, podemos decir que hay una mayor conciencia, si no las 46 jurisdicciones, al menos 31 de las 46 están en este camino de concientizarse de la realidad de abuso en la iglesia. Hoy por hoy tenemos unas líneas guías actualizadas, vencen el próximo año ya su vigencia y hay que actualizarlas, ¿no? Y también ya en las jurisdicciones existen las políticas, las herramientas como los códigos de conducta, ¿no? Las cartas de consentimiento informado de parte de los clérigos, las religiosas, religiosos y también laicos con roles por decreto, ¿no? Dados por sus párrocos, por sus obispos. También ya estamos trabajando en la cultura de la prevención, ¿no? No esperar que las situaciones sucedan, ¿no? Pero sí prevenir situaciones. Y aquí de pronto me gustaría compartir algunos aspectos. Probablemente ustedes de su práctica de escucha conocen muchas otras más, pero me gustaría compartirles cuáles son algunas de las consecuencias para las víctimas de abuso sexual, pero también de pronto algunas situaciones también de abuso espiritual, ¿no? Que en algunos casos en los ambientes donde trabajamos y ejercemos nuestra pastoral se dan, ¿no? En el ámbito psicológico hay una tendencia a la depresión, la ansiedad, las manifestaciones de estrés postraumático que muchas veces la gente nota esos tres signos o conductas cuando de pronto comparten el grupo en la capilla, en la pastoral con alguien y de la noche a la mañana esa persona empieza a denotar cambios, ¿no? Que al inicio de repente pasan desapercibidas, pero luego, con el pasar del tiempo, hay las ausencias en las reuniones, hay las actitudes agresivas o lo contrario, ¿no? La persona se vuelve tan retraída que eso llama la atención. Pero esta última me gustaría enfatizar más.
muchas veces por el rol de autoridad ejercido no solamente por los clérigos religiosas y religiosos, sino también por laicos con autoridad otorgada por decreto, ¿no? Que las personas o las víctimas se sienten culpables, sienten que hay algo malo que ellas están haciendo, ¿no? No lo miran como un daño externo que está influenciando en el mundo interno, ¿no? En todas las dimensiones de la persona, ¿no? A nivel espiritual está lo que les señalaba ya, las crisis de fe, los conflictos de fe, los cuestionamientos, ¿no? ¿Qué se hacen? ¿Será este mi lugar? ¿Será que debo continuar en esta pastoral? ¿Será que debo continuar en mi capilla sabiendo que mi coordinador o coordinadora es muy abusiva conmigo, me avergüenza delante de las personas en las reuniones? Hay una imagen distorsionada de Dios, ¿no? Y de pronto en la reflexión se escucha de las personas que dicen, no, de repente eso es la voluntad de Dios. Tal vez yo hice algo malo, por eso es que ahora esta persona me trata como me trata, ¿no? Y finalmente hay la ruptura con la iglesia, con el espacio eclesial donde las personas participaban, especialmente las personas que van llegando y son nuevas, ¿no? Tal vez a las personas que ya tenemos 5, 10, 15 años no nos afecta mucho, ¿no? Y las consecuencias sociales, como les había dicho, el aislamiento y la desconfianza, ¿no? Entonces debemos ser conscientes que el abuso, todas las formas de abuso, destruyen la confianza básica de la persona, ¿no? Ya no me vuelvo una persona que confía, sino estoy en descontrol total, en desconfianza total, ya no sé quién es quién, ya no sé ni quién soy yo, ¿no? Como agente de pastoral. Y eso obviamente, estas conductas y comportamientos como consecuencia del abuso, va a tener también consecuencias para nuestra iglesia, ¿no? Hay una pérdida de autoridad moral, ya no somos personas, ¿no? Coherentes, ¿no? Frente a la feligresía, hay un daño evangelizador, ¿no? Ya la evangelización se ve truncada porque las personas pierden la confianza, pierden la credibilidad en la persona que se convierte en una figura maltratadora. Obviamente hay costos económicos también de por medio, ¿no? Y a veces, ¿no? Hay y se hacen necesarias intervenciones canónicas. Como les decía, dentro de nuestra pastoral de escucha, en el centro de escucha, podemos escuchar a las personas, pero nuestro primer deber es instruirles a dónde ir, a dónde puede ir a hacer su denuncia, a qué tiene derecho, también a quién puede recurrir dentro de la Iglesia Católica para hacer saber que tal o cual situación abusiva, ¿no? Está mermando su libre desarrollo y desenvolvimiento dentro del espacio eclesial. Todas esas informaciones nosotros estamos en la obligatoriedad de comunicarlas a la persona que viene a solicitar el servicio de escucha y que luego de acogerlas, algunos quieren mantener la reserva, otros quieren empezar haciendo la denuncia en el fuero civil, otras optan por hacer la denuncia en el fuero interno desde el derecho canónico y los documentos que ratifican la ruta y los responsables a quienes se pueden dirigir, ¿no? Pero también estas situaciones, como les decía, no solamente hay sombras en esta experiencia de los abusos al interior de la iglesia, sino también tenemos unas luces, ¿no? Y a veces toda situación de crisis es un llamado a una purificación o santificación o compromiso, ¿no? De apertura para poder ir creciendo, ¿no? En el desarrollo espiritual, pero también en el fortalecimiento personal de la persona, ¿no?
También como iglesia estamos llamados, como decía el hermano al inicio, en este tiempo a convertirnos, a reflexionar y convertirnos y ver qué más podemos hacer para fortalecer nuestra iglesia local, nuestra iglesia diocesana, nuestra iglesia nacional y global también, ¿no? Universal. También es una oportunidad para hacer toda una reforma estructural. ¿Cómo queremos construir una cultura del cuidado para que, ¿no?, nuestra estructura como iglesia local, diocesana, nacional, pueda verse fortalecida con nuevas luces, nuevas maneras de relacionarnos, nuevas maneras de ver cómo hacemos visible, ¿no?, nuestra autoridad a través del servicio, no la autoridad o el rol como poder que destruye, que mina, ¿no? Y eso nos va a ayudar a construir juntos y juntas la cultura del cuidado, que no solamente es a nivel institucional, parte de una reflexión personal del autocuidado que yo tengo como agente pastoral para pasar al siguiente nivel, ¿no? En mi relación con el otro, con la otra, en mi comunidad, en mi capilla, en mi parroquia, en mi vicaría, en mi diócesis, en mi iglesia nacional y universal. Entonces, cuando hablamos de conversión, estamos hablando de una línea de tiempo, ¿no? De una historia, ¿no? Y como iglesia hemos pasado y siempre me voy a tomar la libertad de mencionar un poco mi ejemplo con algunos obispos, no voy a decir con todos, ¿no? Al inicio, en el 2020, muchos de ellos me decían cuando les llamaba para preguntar por su comisión o centro de escucha, me decían, hermana, en mi diócesis, gracias a Dios, no existe ninguna de esas situaciones. O no es necesario tener un centro o una comisión de escucha porque acá no va a pasar. La feligresía está trabajando muy bien, el clero también, la vida religiosa también. Entonces, no hay. Entonces, como iglesia universal y nacional hemos pasado por esta etapa de negación. Negar la realidad, negar la probabilidad de que esto pueda suceder. Situaciones de abuso en todas sus formas. Minimización, ¿no? Este proceso, ¿no? Muchas veces, y me lo han dicho, es, no, tú haces mucho escándalo, ese no es una situación grave, ¿no? Han confundido, ¿no? El padre es cariñoso, la hermana es cariñosa, por eso se juega con los alumnos, en el caso de las religiosas, ¿no? Ella es así, o se juega con las formandas en la casa de formación o en el seminario, ¿no? También hemos pasado por una etapa de conciencia y de eso les hablaba cuando les decía que hay 31 jurisdicciones que ya están trabajando esta temática de la prevención a nivel nacional de las 46 jurisdicciones, ¿no? Porque hay una cierta conciencia que es importante y muchos de ellos han tenido que vivir la experiencia del escándalo para concientizarse y decir, sí, probablemente necesitamos reforzar la formación en el seminario, en las casas de formación para religiosos y religiosas, también en el clero, ¿no? Tanto así que ahora estamos dentro de esta etapa de construir la normativa, construir una, política, un protocolo, un código de conducta, una carta de compromiso y de consentimiento informado y herramientas como pequeños códigos para los seminarios, para la vida religiosa, para los clérigos, ¿no? Y para los agentes de pastoral con un rol de autoridad otorgado por decreto por las autoridades, ¿no? Y sí, en el caso de ustedes, estamos en la última línea de tratar de visibilizar, informar y formar de esta línea de la intervención para la prevención y la construcción de la cultura del cuidado, ¿no? Entonces,
todos estos procesos o líneas de tiempo nos lleva a la conclusión de que la conversión no solamente implica aceptar que hemos pasado, ¿no?, por estas etapas, sino también la conversión eh, implica un compromiso fiel de escuchar a las víctimas, ¿no? Y no solamente de escucharlas a ellas, a sus familiares, al entorno eclesial. Si el evento se dio dentro de la sacristía de una capilla, también es escuchar, ¿no?, los testimonios de la comunidad, porque la comunidad se ve afectada cuando hay una situación así, vivenciada desde una capilla, desde una parroquia, desde una vicaría, ¿no? Y ni hablar desde la diócesis. Y también, como el Papa Francisco dio ejemplo concreto, es el reconocer los errores, el reconocer que nos hemos equivocado como comunidad, nos hemos equivocado como líderes o lideresas con autoridad otorgada por rol, por decreto, ¿no? Pedir perdón a las presuntas víctimas, ¿no?, a sus familias y a la comunidad por no haber tenido el cuidado de afinar nuestra mirada, de afinar de repente el diálogo para verificar si una situación está sucediendo o si alguien ya vino y es la única persona que vino para hablar con Soledad sobre un presunto o una presunta situación o un presunto caso, ¿no?, de una situación abusiva, ¿no? Y sobre todo también la conversión implica que tengamos este análisis de los factores de riesgo, pero también de los factores protectores, ¿no? Que eso va a implicar el cambio en la estructura. Si bien es cierto, puede ser que la pastoral social está estructurada de un modo, va a tener que adecuarse y estructurarse de acuerdo a lo que la realidad va mostrando como signo para que pueda hacerse la intervención adecuada a tiempo y con los elementos que permita un crecimiento y el fortalecimiento de una cultura del cuidado dentro de un entorno eclesial, ¿no? Cuando hablamos al Eh, inicio de... Hermana Noeli, si me permite, Sí, sí. sí, solo para decir si podemos ahí antes de que avance con esta lámina, esperar un poquito y de repente tomar algunas preguntas que puedan tener las personas y ahí continuamos. ¿Sí? Ok, sí. Sí, está bien. Entonces, les pedimos en este momento de preguntas, alguno de ustedes podría pedirnos abrir su micrófono y hablar pero no mucho tiempo, sino hacer la pregunta concreta en menos de un minuto y hacer la pregunta concreta o el comentario, pero breve, muy breve. Y algunos han ido escribiendo también en el chat, Ajá. entonces que puedan ir escribiendo, ¿sí? A ver, esperamos sus preguntas. Vamos a tomar Edith, unos minutos. Edith ya hizo una pregunta en el chat. Sí, sí. Voy a mirarlo ahora. Lo voy a leer enseguida. ¿Qué nos puede decir de los comentarios de doble sentido que hay en la capilla, ¿no? Supongo, y que se excusan diciendo, ay, es broma nomás, ¿no? Pero tienen un doble sentido. Jugamos mucho con eso, los peruanos, ¿no? Esa es una pregunta. Hay otra pregunta también en el grupo. Lo voy a leer, de repente con eso podríamos avanzar. Cuando una persona sufre abuso, normalmente en la familia ocurre mucho, pero en la iglesia es una situación bien compleja, ¿no? Porque se supone que es un lugar donde nos van a cuidar, donde tenemos mucha confianza y que ocurre esta situación puede causar un trauma mayor, ¿no? ¿Es posible que se recuperen las personas que sufren este tipo de abuso sexual? Y lo otro es si las personas, a veces en las parroquias, de repente no estamos listos para escuchar los problemas que tiene cada uno, ¿no?
De repente nos cuesta mucho también escuchar los problemas de otros y tras eso quizás terminamos no escuchándonos, ¿no? Entonces, nos afecta emocionalmente escuchar los problemas de otras personas, pero como cristianos, ¿cómo deberíamos actuar? ¿No? A ver esas preguntas, hermana Noemí. Partimos por la de Edith. Sí, Como les decía hoy día en la mañana, creo que Rosalind la he visto por ahí, les sí decía está. y compartía con ella en la mañana, ¿no? Para mí, la recomendación es esa, ¿no? Pastoral Social tiene criterios y principios para la intervención en toda la diócesis y en todas las vicarías pastoralmente hablando. Lo que Soledad ha dicho como una expresión, esa es la cultura peruana, ¿no? Yo creo que hay formas, y por eso le decía a un párroco, no solamente, y perdón si mis palabras son muy avesadas, muy directas, ¿no? Em, no solamente en nuestra iglesia debería bastar la buena voluntad de las personas que tienen el deseo de servir, ¿no? En la iglesia hay el pensamiento de que cualquiera puede ingresar porque así ha sido, ¿no? Se da la bienvenida y el que quiera apoyar, bienvenido es, bienvenida es. Pero hoy por hoy, con todas estas situaciones y realidades, ¿no? De abusos que han causado mucho mal, ¿no? Tenemos que, y yo hacía mi pastoral los domingos en una parroquia X, en un lugar X. Y cuando entramos a trabajar con el equipo de lideresas, porque eran mujeres en la capilla, empezamos a tener entrevistas con todos los encargados, los catequistas primero y los líderes de los grupos o lideresas, ¿no? Y empezamos a hacer una batería de preguntas para ver si realmente la persona estaba animada, si necesitaba algún tipo de apoyo, de formación también para acompañar a ciertos grupos y ciertas realidades, porque cada grupo tiene sus características y es una cultura también al interior de cada grupo, es una realidad al interior de cada grupo, ¿no? Y siempre los teléfonos malogrados en comunicación a veces no nos dejan tener una intervención más objetiva, más diría, y esta mañana empezaba con esto de que así como hay una ética profesional, que cada profesional, valga la redundancia, ¿no? Tiene como punto de valor, como un punto central para su desempeño en la atención, sobre todo cuando se trabaja con grupos de personas, ¿no? Cualquiera sea el tipo de grupos o de confesión o de eh, pastoral, vamos a hablarlo así, ¿no? Igualmente hay una ética pastoral, ¿no? Que exige confidencialidad, que exige el sigilo, ¿no? La discreción y la pertinencia para hablar o verbalizar sin que sea un chisme, ¿no? O que provoque una crisis al interior de los grupos con los que caminamos o acompañamos, ¿no? Y debería haber criterios, ¿no? Para las personas que ofrecen su servicio. Debería haber un diálogo abierto. A veces tenemos mucho miedo de usar la palabra evaluar, ¿no? Pero evaluar el servicio de nuestros agentes pastorales y no solamente evaluar en un sentido negativo, sino pertinente para ver si hay una necesidad de escucha, de ayuda, de formación, de acompañamiento, ¿no? Porque otra de las falencias nuestras en pastoral social es el acompañamiento, ¿no? A los grupos, el seguimiento, el monitoreo, el ver si hay disminución de participación, por qué es, ¿no? Y eso nos hace también a nosotros ser sensibles a la realidad. Puede ser que la persona está pasando por una etapa crítica y nosotros somos indiferentes a pesar que
son agentes de pastoral que apoyan con un trabajo desinteresado a la iglesia. Y sí, esta cultura de las bromas, ¿no? Es muy común, pero eso va a depender mucho de cuáles son los principios éticos pastorales que la pastoral social define y enmarca en el proceso de la intervención y acompañamiento a cada grupo con sus necesidades específicas y sus características, ¿no? Me ha pasado que he ido a algunos talleres y la gente se ríe cuando, por ejemplo, yo pido permiso para usar el cuerpo de alguien para trabajar un ejemplo concreto, ¿no? De una situación de cuidado, ¿no? Del manejo del espacio personal, del manejo y relaciones con autoridad, ¿no? Que hay algunas dinámicas que yo uso. La gente se ríe y estamos hablando de situaciones abusivas. Entonces se normaliza este tipo de bromas en doble sentido, de los, a ver, me ha tocado escuchar, por ejemplo, ¿no? A un agente pastoral llegó y se dirigió a un sacerdote, estábamos un grupo ahí, y dice, ah, llegó el papá de mis hijos. Y todo el mundo nos miramos, pues, ¿no? Y ella hablaba del sacerdote, ¿no? Entonces, ya después yo la miré y le dije, mira, yo creo que tú debes cuidar la expresión que tú usas porque ellos son sacerdotes. Tú eres un agente pastoral y tú estás transgrediendo un límite, ¿no? Muchas veces confundimos la amistad no solamente para el uso de palabras en doble sentido, pero también para expresiones y términos y o expresiones delante del grupo de agentes pastorales de decir, ah, no, el padre tal es mi amigo, entonces no, a mí sí me va a dar. Y creamos toda una situación ahí difícil para el clérigo o religioso o religiosa, ¿no? Entonces, creo que esta cultura del cuidado, como decía bien Soledad al inicio, es tarea de todos y de todas y requiere de la actitud de todos y de todas, ¿no? De la cooperación y el aporte de todos y de todas, ¿no? Preguntaba y leía Soledad en el grupo si una persona que es víctima de abuso sexual se recupera. Va a depender de tres factores, ¿no? Uno es la estructura de personalidad, dos, de la cercanía que esta persona y su entorno ha tenido con el presunto abusador, porque a mayor confianza el abusador o perpetrador cierra el círculo, ¿no? Es la familia, es la comunidad, es la presunta víctima, ¿no? Y de acuerdo al grado de cercanía es que se va a ver la afectación y cuán profundos son los daños, ¿no? Para decirles solamente que de varios testimonios escuchados de supervivientes, porque son personas que han superado al menos la fase más crítica, ¿no? Y han podido hablar de su situación y condición de víctimas probadas, ¿no? A través de el proceso que se ha hecho con eh, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, ¿no? Y han conseguido llevar su vida abrazando la pastoral de la prevención y brindando su testimonio para que otras personas puedan dejar su situación de víctima y puedan ir superando poco a poco con ayuda profesional pertinente. Y precisamente se trata de la reparación que como iglesia peruana todavía no hemos tocado nuestra formación en esa temática, ¿no? Este año en el Congreso en Costa Rica, en el mes de marzo del 2 al 5, vamos a tener la posibilidad de vivenciar y también de aprender un poco más. La Universidad Alberto Hurtado de Chile hace 2 años atrás brindó una formación de 3 días completos y fue interesante porque se compartieron también buenas prácticas y testimonios, pero todavía como iglesia latinoamericana estamos leguas de distancia de realmente empezar a pensar y configurar un proceso de reparación para las víctimas, ¿no?
Y en la última pregunta, para mí, como les dije, ¿no? Hay que, en la mañana también compartí eso. Hay que prepararnos, hay que formarnos e informarnos en este ministerio de la escucha. Es cierto, quienes escuchamos necesitamos tener una estructura fortalecida mínimamente. Dos, debemos tener también el acompañamiento porque hay situaciones muy cruentas que tocan hilos finos de nuestra historia personal y hay que ser humildes para decir, aquí me quedo, voy a tomar un break y voy a buscar el apoyo psicológico o espiritual necesario para sanar de pronto esos vacíos o esos puntos ciegos que yo no consigo ver en mí, pero que no me dejan actuar libremente. Y cuando llega alguien para poder eh, brindarles el espacio de escucha, si no estamos seguros, seguras y nos sentimos debilitados, debemos ir a buscar a alguien que sí tiene la preparación. Soledad ha mencionado y ha presentado a los integrantes de la Comisión de Escucha Diocesana, ¿no? Debe estar visible el teléfono de las personas o de la oficina de la comisión para que puedan estar a disposición, ¿no? Y también la idea, si mal no recuerdo, Soledad, es que ustedes vayan formando por vicarías en las parroquias personas que se capaciten para este ministerio de la escucha, porque se hace necesario en ambientes tan extensos y tan grandes a nivel jurisdiccional que el efecto multiplicador sea cada vez formado, orientado y pueda cada año tener un espacio de formación sobre un aspecto que consideran pertinente y necesario, ¿no? Sí, gracias, Noelí. De repente podemos responder las tres preguntas que están aquí y con eso vamos a ir cerrando. Después de estas preguntas nos puedes dar alguna conclusión de lo que estás presentándonos. Te agradezco hasta ahora. Muy, muy interesante, muy claro. Dice perdón, Ernestina, ¿cómo proceder con respecto al abuso de poder que ejercen laicos y que tienen un cargo contra los que están bajo su responsabilidad? ¿Prefieres que O responda eso causa. ahora? Ajá. Los tres Ok. los tres juntos, termino de los tres. ¿Qué incomodidad causa cuando no hay madurez, te dejan de hablar y lo toman de forma personal y no miran la situación en concreto, ¿no? O sea, si hablamos de alguna situación incómoda, se molestan y creen que es un problema personal. ¿Qué actividades podemos incluir en nuestro plan pastoral parroquial con los agentes pastorales a modo de prevenir un abuso, teniendo en cuenta que las dimensiones de martiría a través de las catequesis, coinonía a través de las pastorales y liturgia a través de los coros están en constante servicio con niños, adolescentes y jóvenes? Y Silvia, por último, pone cómo prepararse para tratar al hermano o hermana que abusa de su autoridad, adolece y se siente víctima. Esas preguntas, Noelí, y ahí también nos das sus conclusiones. Sí. Bueno, el abuso de poder, como les digo, y me tocó en otra vicaría de ustedes estar y se levantó un agente de pastoral y dijo, bueno, yo me he acercado a mi párroco y he hablado directamente con él, que su manera y su forma de dirigirse a nosotros es abusiva. A partir de ahí, yo estaba encargado de liturgia en mi capilla, no me llamaron más, me ignoraron y no me pusieron en el rol, ¿no? Para poder ofrecer mi servicio, ¿no? Luego he escuchado a varios agentes de pastoral hablar también de el abuso de poder de laicos con un rol otorgado por decreto, tanto del párroco o de la diócesis. Yo creo que le decía en la mañana a C, el director de Pastoral Social, que
como ustedes todavía, creo, me corrige Soledad, no tienen el plan estratégico y el plan estratégico terminó su intervención el 2021, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces, sería interesante que también se establecieran juntamente con la documentación y la ruta diocesana de la política de prevención, actuación. No llegamos todavía a la reparación, pero que creara líneas generales para tanto para las vicarías y las parroquias, y por ende ya ellos van a socializar. Y depende mucho, en mi experiencia, otra vez, que se respete la realidad, y para ello es fundamental, ¿no? El análisis de los factores de riesgo. No es lo mismo los factores de riesgo en Santa Cruz, en la parroquia Santa Cruz, que vamos a decir en la parroquia Santa María de Huachipa, si me recuerdo bien, o en San Juan Bautista en Puente Nuevo, porque cada una de las estructuras, ¿no? De los ambientes donde pastoralmente atendemos a las poblaciones son diversas, diversificadas. Entonces, habría que hacer y aplicar ese análisis de factores de riesgo, porque al mismo tiempo también tenemos, ¿no? Factores protectores. La comunidad organizada es un factor protector, ¿no? La estructura de la capilla, la parroquia, los horarios son factores protectores, ¿no? Que en horarios punta, vamos a decir técnicamente hablando, puedan haber la mayor cantidad de agentes pastorales, que podamos afinar nuestra capacidad de observación para poder identificar situaciones que pueden ser factores de riesgo. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo mi pastoral los domingos, y en esa época ni tenía idea de este ministerio que estoy ejerciendo ahora, me tocaba trabajar con catequesis familiar, padres y animadores, ¿no? Parejas guías y animadores, perdón. Entonces los niños no iban al baño solos, porque para mí era un factor de riesgo, porque el servicio higiénico estaba al interior, donde todo el mundo adulto iba y venía. Entonces, no había manera de que los niños fueran al baño solos. Formamos o conformamos un grupo de voluntarios, alumnos de 5º año de secundaria de Fe, Alegría, previamente evaluados a través de conversas y también de recomendación de los profesores de religión, quienes eran los encargados de llevar a los niños y niñas en fila y que nadie entrara acompañado al baño. Era uno por uno, y así como los llevaban, los regresaban a su grupo. También se precisó que los padres o cuidadores identificados deberían venir a recoger a los menores. No se iban solos ni con otras personas, salvo la autorización expresa de los padres, ¿no? Entonces, siempre hay factores de riesgo, pero para esos factores también es necesario comunitariamente elaborar los factores protectores, ¿no? En cuanto a la sensibilidad, cuando de pronto la comunidad ve una situación y va y se acerca, el Evangelio dice, ¿no? Primero ve y busca a tu hermano y habla. Si él no o ella no quiere entender, busca a alguien más y van a hablar. Y si eso no funciona, la comunidad puede ser un elemento crucial, ¿no? Para hablar y tratar un asunto concreto, para que no se vuelva un asunto subjetivo, sino objetivo, y que siempre el bien común sea el valor central, ¿no? ¿Esta situación es bueno para la comunidad, para todos, o solo para una persona? ¿Esta situación nos favorece como comunidad en este momento contextual donde hay situaciones concretas de abuso, ¿no? ¿Es pertinente o no es pertinente, ¿no? Lo otro, sí o cómo se puede añadir dentro del plan. Como dije al inicio, es probable que como diócesis la comisión de escucha tiene un plan
y si no es así, de pronto no es tarde de tener una reunión y articular un responsable por cada vicaría que pueda traer la realidad, porque ustedes conocen la realidad. Yo no puedo hablar, los tres nombres de las parroquias de los que hablé, es porque sí, en mi época que yo trabajaba en la diócesis de Chosica, sí conocía estas capillas, estas parroquias, entonces puedo referirme a ellas, ¿no? Pero ustedes, la gran mayoría, conocen la Vicaría de Dos, cuál es la realidad, tanto física, estructural, normativa, pastoral, ¿no? Y también culturalmente hablando, porque cada capilla, cada jurisdicción tiene una cultura particular desde su población, ¿no? Y es muy variada. Eh, y yo imagino que hay una ruta para denunciar los casos de abuso de poder. Hoy por hoy, los teóricos dicen que el abuso de poder, el abuso sexual, el abuso económico y el abuso de conciencia están relacionados y van de la mano todos juntos. No es que van por separados, ¿no? Si hay un abuso espiritual, hay un abuso económico, hay un abuso de poder y finalmente puede llegar al abuso sexual, ¿no? Entonces, no están cercionados o separados, ¿no? Van de la mano. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estamos pensando en un plan, ¿no? Para poder articular un plan que sea eficiente, eficaz y que podamos periódicamente monitorear, tiene que ser construido comunitariamente, ¿no? No lo puede construir la comisión de escucha, tienen que tener un representante de cada vicaría, de cada parroquia, que conozca su realidad para que pueda ser eficaz y que también no solo la comisión pueda rendir cuentas de cómo va progresando, si va retrocediendo, sino que sea un trabajo en equipo, articulado y a nivel diocesano. Bien, muchas gracias Noelí por todo el aporte. De hecho, hermana Noelí ha trabajado en la diócesis, conoce la diócesis, entonces también ese es nuestro gran apoyo. Ahora está en la Conferencia Episcopal Peruana apoyándonos con todo el trabajo de la prevención del abuso a nivel de todo el país, ¿no? A nivel de la Iglesia peruana. Y siempre contamos con ella para nuestro trabajo en la diócesis. Bien, entonces, solo para retomar de que el tema de los factores de riesgo y los factores de protección justamente es el siguiente tema, ¿no? El día miércoles vamos a estar con la psicóloga, la especialista Dafne Zapata, que nos va a ayudar. Entonces, Soledad, gracias por disculpa, un poquito hermana de Noelí le explicar. faltaba el número 10, estaba su exposición. ¿Quieren ver la última lámina? Sí, Lo digo por la yo, hora. Problema, pueden pasarlo ustedes. Lo que nos falta es los Ujú. documentos y las precisiones, que eso ustedes las pueden leer, y también las buenas prácticas que ya, como les dije al inicio, ustedes como diócesis están con un trabajo bastante avanzado en relación a otras jurisdicciones, ¿no? Uno de los referentes el año pasado en el congreso que se tuvo sobre IA aquí en Lima, Perú. Fuimos sede de este congreso, creo que fue el tercero, ahora el cuarto va a ser en Costa Rica. Entonces, que por cierto nos han dicho que ya salió la publicación con todas las ponencias y las reflexiones, las están vendiendo ahora en Costa Rica. En esa oportunidad, ¿no? Hubo una feria de buenas prácticas, ¿no? Y la diócesis de Chosica estaba en el stand, estaban Rosalind, Ricardo y Soledad, presentando, ¿no? Lo que van ellos estructurando como materiales de difusión, materiales de intervención, pero también de todos los procesos que han ido viviendo como una jurisdicción que se puso de pie y empezó a trabajar todo esto del discipulado de la prevención. Entonces, ustedes son una de las jurisdicciones
diría yo, fundadoras de todo el trabajo aquí en Perú sobre esta medida de protección y de prevención para los menores dentro de los entornos eclesiales, ¿no? Bien, de todas maneras vamos a tener como resúmenes y en algún momento en las otras sesiones también se van a retomar varias cosas de lo que hoy está mencionando Noemí, ¿no? Entonces, no se preocupen, por eso vamos a seguir aprendiendo, vamos a seguir conociendo. La intención es que ustedes puedan empezar a mirar mejor que esta realidad existe, no es algo que viene, que existe solamente en otro país o en otro continente, existe en nuestro país, existe en nuestra diócesis, en nuestra iglesia, y nuestro trabajo es hacer que no exista, ¿no? Es hacer que evitemos esta situación, que trabajemos en la prevención, que es lo mejor que podemos hacer y que no cuesta mucho, que reconozcamos qué situaciones podemos evitar. Es lo que, por eso esta introducción de saber que nuestra iglesia es capaz de entrar en un proceso de conversión y reconocer que a veces cometemos errores, pero que somos capaces de salir adelante y de seguir el camino del Evangelio, que es esa es nuestra misión principal. Por eso recuerden que el día miércoles seguimos con la sesión, 7:30 empieza, les pedimos ingresar antes para no interrumpirnos mutuamente. Completen por favor la asistencia de hoy, solo tienen que entrar en el enlace que ha puesto hermano Gilberto y poner sus datos y así vamos a seguir la secuencia. Entonces le doy el pase, hermano Gilberto, para cerrar el día de hoy. Muchas gracias, hermana Noelí. Muy agradecida. Soledad. Bien, muchas gracias. Entonces, vamos a terminar nuestra reunión de esta noche, retomando un poquito lo que hemos conversado, hemos hablado, la oración que hemos hecho al comienzo. Y al comienzo hablamos de las tentaciones y entonces ahorita les invito a hacer juntos una oración del Padre Nuestro que justamente recoge estas tres tentaciones, ¿no? La de hacer, en lugar de hacer el pan uno mismo, pedirlo a Dios, ese pan. La relación con los demás, no de poder, sino de servicio, de perdón. Y la relación con Dios, ¿no? Que no nos deje caer en la tentación. Entonces, les invito ahora sí a que abran los micrófonos, no importa, vamos a hacer un zafarranche, pero Diosito sabe escucharnos también en los meandros del internet, así que no importa si no se escucha bien, pero todos vamos a rezar juntos la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Lo hacemos despacio para que se Lo hacemos escuche. despacio, sí. A ver. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. tu nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros reino. hágase tu voluntad en la tierra como en los como en el cielos. cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Entonces ahora, todos juntos como pueblo de Dios, vamos a pedir la bendición de Dios que nos acompañe siempre a nosotros, a nuestras comunidades, a nuestras familias, a nuestros vecinos. Nos bendiga el Dios Todopoderoso en el amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos el día miércoles. Gracias. Gracias. Nos Hermana, vemos el día buenas. miércoles. Que les vaya bien. Gracias. Muchas gracias.